Hola, soy el pastor Guillermo Guamán de Freshwater Community Church del Ministerio Latino Bilingüe en la ciudad de Waconia, Minnesota. Puedes visitarnos en la página de Facebook en Freshwater Latino. Nuestros servicios son todos los domingos de 12:30 a 2 de la tarde y eres más que bienvenido para poder visitarnos. El día de hoy quiero compartirte eh, algo que te va a ayudar en tu tiempo de oración. Para empezar, nosotros tenemos un verso bíblico, Jeremías 33:3, y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Um, es importante que nosotros como cristianos, y la palabra cristiano realmente significa que somos unos Cristos pequeños, representamos a Cristo por medio de nuestra vida. Y una de las cosas como cristianos que tenemos que demostrar es el hábito de la oración. Y el Señor Jesús fue muy claro, muy directo en ese sentido, en instruirnos y en ejemplificar cuán importante para Él, siendo Dios, el orar. Dentro podemos ver 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y cuando en este verso el apóstol Pablo dice todo, implica todo, ¿no? Sales a comprar al mercado, conduces tu auto en la autopista, em, pagas las cuentas por internet, te tomas una ducha, am, vas a la iglesia, oras con tus hijos, lees la palabra con tus hijos, tienes un tiempo devocional con tu esposa, un tiempo de devocional personal. Si eres un líder en la iglesia, con mucha más razón, el tiempo de oración es fundamental. La palabra todo implica todo. Es tener a Dios en primera persona, liderando todas las actividades de nuestra vida. Pero la Biblia dice que se tiene que hacer decentemente. Y aquí el concepto decente es hacerlo acorde a la palabra de Dios y con orden. Tenemos que comprender que nuestro Dios es un Dios de orden. Desde el momento que Él hizo la creación, lo hizo en orden. Desde el momento que Él planificó el plan de salvación, lo hizo en orden. Y Él dio normas, estándares, valores espirituales, principios espirituales para dar un orden. Y cuando hablamos de la oración, se refiere a un orden también, ¿no? No es que nos salimos del cuadro y comenzamos a hacer cosas que no están en la Biblia, que no están estipuladas en la palabra de Dios. Entonces, es animarte cuando tú escuches este video de que esto sea un estandarte en tu vida, pero hágase todo decentemente y con orden. Y estamos hablando de la oración. Hay algunos versos bíblicos que es importante acentuar porque somos seguidores de Jesucristo. Y como seguidores de Jesucristo somos llamados a no ser creyentes, somos llamados a ser discípulos. Y un discípulo, básicamente en la aplicación de la palabra del castellano, es una persona disciplinada, una persona que sigue disciplinadamente a su maestro. No solamente Jesús es nuestro maestro, es nuestro rey, es nuestro Señor. Pero hay ejemplos que nos dio nuestro Señor, nuestro Rey Jesús. Por ejemplo, en Lucas 5:16 dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Marcos 6:46 dice: después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Lucas 22:41 dice: y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. Juan 14:27 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy,
para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estos son algunos versos de los muchos que hay en la palabra de Dios, que nos enseñan que es importante orar. Y el verso más pequeño es Jesús oró, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, tenemos la responsabilidad de desarrollar el hábito de la oración, porque el hábito de la adoración, perdón, es muestra de crecimiento espiritual, es muestra de que no eres un creyente, sino que eres un discípulo. Mateo 28:19 dice que, por tanto, id y hacer discípulos. No dice, por tanto, id y hacer creyentes. Entonces, tenemos que saber diferenciar los términos. Nosotros tenemos que ser discípulos. Yo voy a usar la mano, y quizás algunos de ustedes seguro lo habrán visto en otras ocasiones, pero yo voy a usar la mano como una guía, una manualidad, como decía, lo dicen en inglés los maestros, un manipulativo, para poder hacer conexiones de cómo nosotros podemos tener una vida de oración. Es muy importante tener una vida de oración. Y estos 5 puntos nos van a ayudar a poder entrar en orden y decentemente, como dice Corintios 14:40, para poder tener un tiempo de oración. Y si eres un líder, una vez más, que lo puedas enseñar en tu congregación, pero también te invitamos a que seas parte de los tiempos de oración los días sábados. Puedes entrar a Facebook y al Freshwater Latino y puedes ver el calendario ahí. Pero el punto es este, poder tener una guía. El primer punto sería la confesión, que básicamente es declarar a Dios mi pecado. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está hablando a la iglesia, Juan, el apóstol amado. Y hay cosas, aunque somos cristianos, hay cosas que no están bien y es importante entrar en la oración con confesión. Y confesar que quizás ahí he puesto algunos ejemplos, que hay celos en nuestra vida, envidia, adicciones, mentira, doble vida, amargura, falta de perdón, indiferencia con las cosas de Dios, controladores, no leemos la Biblia, no oramos, no servimos en la iglesia, no diezmamos, tenemos malos hábitos. O sea, tenemos que comprender que estamos en un cuerpo que nos le gusta o se inclina o tiene la tendencia natural a ir en contra de la voluntad de Dios. Y no somos perfectos. Ninguna persona que ha tenido la bendición de entregarle su vida a Cristo es perfecta. Por eso es importante que el cristiano, la iglesia, promueva la confesión. Y uno puede ir a la presencia de Dios en un acto personal y confesar al Señor, confesarle nuestros pecados, pedirle, Señor, límpiame con la sangre preciosa de Cristo. Y esta es mi dolencia. Y eso muestra dependencia, y la dependencia es una forma de adoración a Dios. Entonces, el primer punto es la confesión. Cuando tengas tu tiempo devocional personal, una vez más, con tu esposa, con tus hijos, les recomiendo que sigan este patrón para que la oración pueda ser decentemente y en orden. El segundo punto que sería la petición, ¿no? Y aquí puedes hacerlo, si estás haciendo en la congregación, puedes hacerlo con un hermano en la fe, ¿no? Ahora, y la petición básicamente es pedir a Dios por tus necesidades personales. Después que has confesado, ahora dice la palabra que entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿no?
Y la oración es eso, poder entrar cubiertos con la sangre de Cristo ya, con el perdón y con la protección de Cristo en el tiempo de la gracia. Entonces, poder pedir a Dios por tus necesidades personales. Un ejemplo sería necesidades laborales, físicas, espirituales, intelectuales, iglesias, otros. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, el mismo Jesús dice, no tenéis porque no pedís, y si pedís, pedís mal. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que cuando entras a la presencia de Dios, el propósito es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Eso es lo más importante. Intercesión. La intercesión es importantísima. Es orar por otros. Muchas personas tienen la tendencia de solamente orar por ellos mismos, simplemente porque no tienen la educación bíblica de que no todo es acerca de nosotros o yo. La Biblia nos enseña que somos un grupo de comunidad y tenemos que velar también como comunidad. Y nos acercamos a la presencia de Dios como iglesia, porque la iglesia es una comunidad. Entonces, oramos por otros. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la palabra santo aquí no se refiere a un ídolo, se refiere básicamente a la persona que le ha entregado su vida a Jesucristo. Juan 1:12 dice que hay dos condiciones para poder tener la vida eterna, es creer y recibir. Entonces, toda aquella persona que ha hecho ese paso bíblico, entonces dice la palabra que automáticamente es un hijo de Dios. Y la intercesión es importante. Como hijos de Dios, somos llamados a orar por otro, por amigos, por pastores, familiares secundarios, vecinos, la política, pecados de la sociedad, pecados en la iglesia, dureza del corazón de la sociedad, otros. Hay mucha necesidad por qué orar. Entonces, ese es el orden, el orden. Lo primero fue la petición, la intercesión, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros eh, vayamos en el orden que Dios nos ha dado. El siguiente punto dentro de la oración sería el agradecimiento. Y el agradecimiento es agradecer a Dios por lo que hace por mí y por otros. Es simplemente dar gracias. Gracias por cosas personales, por los amigos, por los familiares, por los vecinos, por la política, por la iglesia, la evangelización, el trabajo, la salud, otros. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. E interesantemente es sustancial que nosotros como cristianos entendamos que a quien oramos es a Dios Padre, por medio del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Es a Dios Padre a quien nosotros realmente pedimos. En este caso es agradecimiento. Es agradecimiento. Entonces recordamos, es confesión, petición, intercesión y ahora estamos en agradecimiento. El segundo tema dentro de la oración, de un hábito de oración con decencia y con orden, es la alabanza. Y la alabanza es muy importante. Salmos 146, 1, 2 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Entonces aquí es proclamar lo maravilloso que es Dios. Y para poder conocer y poder alabar correctamente tenemos que conocer los atributos de Dios. Por eso es importante que la iglesia enseñe a los congregantes, a la membresía, quién es Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios nos dio su palabra, Dios tiene compasión, es eterna, su fidelidad es eterna, sus promesas son reales, nos dio a su Hijo, es nuestro Padre, gracias al Espíritu Santo. Recordemos que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, es todopoderoso. Los nombres de Dios, por ejemplo, ¿no? Nisi, Ra'a, El Shaddai, Adonai, ya, tanto por conocer de Dios, entonces es adorar por lo que Él es.
Y tenemos que recordar que no hay ningún Dios, no existe ningún Dios, ningún ídolo. Solamente es Dios, Jehová, Yahweh. Entonces, es importante. Entonces, haciendo una recapitulación, estamos hablando de am, confesión, petición, intersección, agradecimiento y alabanza. Y esos son los 5 puntos. Cuando nosotros entramos en un tiempo de oración, y ahorita quizás, oh, tengo que hacer todo eso. Sí, es importante, porque entonces eso va a mantener un orden. Eh, un pastor, creo que fue Rick Warren, dijo en una de sus prédicas que tenemos para crear hábitos, tenemos que hacerlos de 30 a 40 días constantemente. Entonces yo te animo a ti, si eres un cristiano, si eres un líder en una iglesia, un pastor, si eres un anciano, si eres un padre de familia, una madre de familia, donde tú tengas personas que dependan de ti y tú quieres ser una persona dependiente de Dios, te aconsejo que puedas usar esta estrategia que te va a ayudar a poder tener un orden en tu oración, en tu tiempo devocional. Un tiempo devocional es devoción, es constante, es designar un tiempo en el día donde tú ores a Dios, aprendas de Dios, leas la palabra de Dios, le pidas al Espíritu Santo que te guíe. Y también llevas este patrón, una vez más, es confesión, petición, intercesión, agradecimiento y alabanza. Espero pues que este pequeño estudio de cómo poder orar haya sido de bendición para tu vida y que lo puedas compartir a otras personas. Una vez más, Dios te bendiga. Estaré orando por las personas que escuche este video, y que podamos desarrollar en este siglo XXI el hábito espiritual de la oración, que es fundamental para que la iglesia pueda crecer en una relación íntima con Dios. Dios te bendiga, y una vez más Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, está hablando Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga.